Los productores. Los artesanos del sonido traspasan el cristal de cabina para debatir ideas de todas esas cosas que caben en un programa de radio. Los productores. Muy buenas tardes, qué gusto saludarle en una emisión más de Los Productores. Hoy es 6 de febrero de 2019, es miércoles, son las 3 de la tarde con 3 minutos. Una ciudad que no tiene un nivel adecuado de movilidad, es una ciudad que va en contra del desarrollo, que va en contra de la prosperidad y que va en contra de la posibilidad de elevar su calidad de vida. Moverse en las grandes ciudades es un reto y la Ciudad de México es un ejemplo de los grandes errores que se han cometido históricamente. La Ciudad de México es una muestra del desorden que se puede provocar y cómo se deteriora la vida de las personas. Parece mentira, pero hemos estado hablando de temas de violencia, hemos estado hablando de temas de descomposición de la sociedad, hemos estado hablando de temas que tienen que ver con el rompimiento o con la rasgadura del tejido social, y uno de los problemas que están ahí presentes, aunque a veces no nos damos cuenta, es el de la movilidad. Cuando no tenemos un buen sistema de transporte, cuando en 1990 había un parque vehicular de 2.6 millones de automóviles en el Valle de México y en 2017 se cuentan 11 millones y medio, la velocidad promedio en horas pico en 1990 era, y esto parece un sueño guajiro, 38.5 kilómetros por hora en horas pico, y ahora en 2017 se registran 6.42 kilómetros por hora. Pues imagínense, cuando las bicicletas empiezan a convertirse en un transporte más rápido, que no más seguro, que los vehículos en una ciudad del tamaño, de la disposición, de la distribución de la nuestra, y estoy hablando del área metropolitana del Valle de México, y hay que incluir a la megalópolis con los estados aledaños, porque ahora estamos cada vez más conectados. Pues hoy, a más coches, evidentemente mayores tiempos de traslado, y hoy vamos a hablar no solamente de los coches y de los traslados, vamos a hablar de todo lo que hay alrededor de la movilidad. El IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, hace un estudio, lo presenta ahora y nos platica más o menos cómo está el tema, cómo ha venido creciendo esto que se denomina parque vehicular, cómo se han venido desarrollando los proyectos de transporte público, privado y concesionado en el área metropolitana y en las ciudades importantes del país, y vemos que la situación pues para nada es promisoria, porque además de sumarle los problemas que tenemos en el tránsito y la movilidad, hay que sumar los problemas que tienen que ver con la seguridad. Convivir peatones, ciclistas, motociclistas, Edgar Cruz, y conductores de vehículos privados y públicos, pues eleva el riesgo al momento de querer salir a la calle. Y aparte de eso hay que sumar otro factor, que es el de la contaminación, porque existe contaminación vehicular por la combustión de hidrocarburos, pero existe otro tipo de contaminación que tiene que ver con el ruido, otra que tiene que ver con la basura y otra que tiene que ver con pues todos los problemas a los que nos enfrentamos con, por ejemplo, los trabajos de mecánica que se hacen en la calle, la contaminación por el aceite, las llantas que se tiran donde sea, es decir, todo lo que implica el crecimiento del parque vehicular tiene necesariamente repercusiones muy importantes en la vida cotidiana de nosotros. Edgar, qué gusto saludarte, buenas tardes, ¿cómo estás? Igualmente, Willy, muy buenas tardes. Vaya tema, ¿no? El de la movilidad. Hombre, es tremendo. Te orilla a tomar a veces decisiones drásticas, ¿no? A veces incluso te orilla a no querer salir de tu casa, sí, a no querer salir incluso de tu oficina, ¿no? A tratar de hacer lo menos que puedas en la calle. Pero ¿qué hacemos con las actividades que necesariamente tienen que realizarse en la calle? ¿Qué pasa con los vendedores? ¿Qué pasa con la gente? Bueno, si empezamos a decir cosas, la gente que trabaja en la calle, los repartidores, los voceadores, los policías, los vehículos de seguridad y de emergencias, todo el transporte de mercancías y la gente que tiene que salir. Hoy uno vive en Ecatepec no porque le guste, no porque sea el lugar más bonito del Estado de México, sino porque es la necesidad que tienes. Sí. Ya quisiéramos todos vivir aquí en las Lomas, pero no, porque codearme con los de las Lomas, la verdad es que sí me anda dando flojera, ¿no? Pero todos quisiéramos vivir cerca de nuestro trabajo, ¿no? Claro, sería la solución. Yo alguna vez, Willy, tuve esa fortuna. ¿De vivir en las Lomas? No. Ay, presumida. No, de vivir cerca del trabajo. Vivía en la calle de Vizcaínas y yo en ese entonces trabajaba en XCW, cuando todavía estaba en ayuntamiento.
y no sabes la delicia que era poder caminar a tu casa para comer, salir 15 minutos antes y llegar, o sea, de verdad, vivir cerca de tu trabajo es una bendición. No lo sé. Es una bendición. Nunca lo he sabido y creo que nunca lo voy a saber. Pero precisamente ahora que Sí. luego me toca o me ha tocado vivir lejos, aprecias esa belleza de Claro. tener esa dicha, ¿no? Que yo Claro. tuve durante algún tiempo. Y sí, tienes razón, transportarte 2 horas para llegar a un lugar a trabajar y luego después de 8 horas de trabajo, 2 horas más, sino que de regreso todavía si te toca la hora pico conocida y son 3 horas, que duermes, que llegas a convivir con tu familia, con tus hijos, con tu Son pareja. ciudades dormitorio, ¿no? Es correcto. Así es. Sí. Así es. Así es. Sí, tiene dos vertientes desde mi punto de vista. Uno, el bienestar humano, la necesidad de movimiento humano y de movimiento de cosas y animales, pues es fundamental, es necesario. Pues es la Tenemos sobrevivencia, que ¿no? hacerlo, tenemos No hay que más. hacerlo. Uno es el bienestar humano, que está muy lesionado, y el otro es el factor económico, el dinamismo de la economía. No se puede parar, no se puede frenar. El autotransporte es lo fundamental para podernos mover, ¿no? Sí. Nos movemos básicamente por gasolina o diésel, por hidrocarburos, básicamente, Sí. eso es lo que nos mueve, ¿no? A través de cualquier plataforma, un auto, una moto, un camión, un tren, lo que sea, básicamente es la electricidad por un lado y por otro lado los hidrocarburos. Y creo que en todo ese juego hay un factor económico, un dinamismo económico que parte de los hidrocarburos para poder distribuir, para poder mover a los trabajadores, a los niños al colegio, en fin, las actividades humanas que obliga a la sociedad contemporánea. El origen, pienso que tomó por sorpresa al siglo XX. Lo tomó por sorpresa el desarrollo del automóvil y no se planeó adecuadamente, no se miró el futuro y estamos en un desorden estructural. En realidad estamos en un desorden estructural porque por un lado hay compañías de automóviles queriendo vender más cada año, cuando si acaso se caen las ventas, bueno, es una catástrofe económica. Entonces la economía está cifrada en la venta de automóviles, de autotransportes y en el hidrocarburo. Son dos elementos económicos dinámicos para la vida de cualquier país hoy por hoy. No se puede frenar ninguno de los dos. No se puede frenar la fabricación de automóviles, no se puede frenar la venta de automóviles, no se puede frenar el consumo de hidrocarburos. Se tiene que seguir consumiendo hidrocarburos y se tiene que seguir consumiendo automóviles que se van agregando día a día al parque vehicular. Sí. Y eso pone en una catástrofe a la ciudad, a las urbes, que es también en la planeación del siglo XX, concentrarnos en urbes para mejores servicios. ¿Sabes cuántos vehículos hay registrados de 1970 a la fecha? No, ni idea. ¿Cuántos le calculan? 4 Si hoy hay millones. 5 millones en el Valle de México. No, hay 5 millones de vehículos en el Valle de México, pero ¿cuántos Del 70 hay acá, vehículos ¿cuántos? registrados del 70 para acá? 50 millones de vehículos registrados. Pues claro, O sea, esto ese quiere decir es el que tamaño de la producción de Sí, esa de esos años. O sea, uno de cada dos, bueno, no necesariamente, porque una cosa es que lo produzcas y otra Y cosa otra es que vez se que lo- venda, claro. ¿no? Y que Claro. lo registres. Claro. Bueno, 50 millones de vehículos quiere decir que uno de cada dos habitantes de este país podría tener, bueno, no, Tuvo. bueno, casi tuvo en algún momento un vehículo, Un ¿no? vehículo. Con todo lo que ello implica. Y este es un tema que tenemos que tomar en consideración, que es muy importante. Sin duda la industria automotriz, yo no tengo nada en contra de ella, porque genera una cantidad de empleos muy importantes. No, te digo que es parte dinámica, está sin dentro de la duda. estructura, de un desorden estructural. Sí, porque pensemos, fíjense qué interesante, pensemos en todos los rubros y todos los niveles que están involucrados alrededor de un automóvil. No solamente las refacciones y todo lo que se tiene que hacer para fabricarlos, ¿no? Es decir, la industria del hule, de los neumáticos, de los plásticos, del aluminio, de la fibra de carbono, que ahora se está poniendo de moda, De moda. los cristales, los cables, la tecnología, hay todo es eso. toda una industria. Pero sí, es toda una bajémonos del industria. automóvil, Sí. bajémonos del automóvil. Todo lo que implica el desarrollo de la señalización, el balizamiento, y eso nada más Sí, por la donde circulan los urbanización, carros, claro. pero los talleres en la calle, porque las agencias son, bueno, innombrables, ¿no? Claro. Son una ofensa, la Impagables. verdad. Pues sí, la verdad, La por eso gasolina. ni mencionarlas, ¿no?
pero todo lo que hay alrededor de los talleres y de las agencias, ¿no? Es decir, cuánta gente vive gracias a que tiene un taller mecánico. Las vulcanizadoras, solo, y sigo dentro del carro, todavía dentro del carro, pero nada más para ponerles un ejemplo, hoy la comida para llevar. El famoso auto, lo que quieras, ¿no? Sí. El Automac, Llevan el Auto motos, King, sí. el Ah, café ya, en ya, coche. ya. No, me refiero a Cuando esa llegas parte. a una- Sí, Exacto. cuando llegas con el auto. ¿Cómo ha cambiado esta dinámica, ¿no? Y sobre todo en las ciudades como las nuestras. ¿Cómo ha cambiado? Y también tiene implicaciones, porque eso ha incrementado las ventas, lo cual les ha dado a las empresas una proyección para poder obtener más ganancias, con lo cual poder contratar más gente. O sea, es un tema muy amplio, muy amplio. Siempre nos metemos en berenjenales cuando tocamos estos temas, porque después de, imagínense todo lo demás, los lavacoches, por ejemplo, el tema de los parquímetros es un y lo que factor genera, económico, los es estacionamientos dinámico. públicos y privados, ¿no? Que se ha favorecido a estas ciudades al parque vehicular, no a los peatonales, no a las bicicletas. Siempre se le ha dado preferencia a los vehículos, no a las personas. Desgraciadamente Claro, se así diseñó es, sí. mal, bueno, vino un cambio económico, un cambio en la popularización del automóvil. Antes, vi una vez un cartel que me llamó mucho la atención. Sí. Antes la gente pobre, digamos antes a principios del siglo XX, digamos 1925, 30, antes la gente pobre se movía en caballo y la Sí. gente rica en un automóvil. Ahora la gente pobre se mueve en automóvil y el rico tiene un caballo, ¿no? Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, ¿Por claro, qué? Pues claro. porque el automóvil, el Volkswagen, el carro del pueblo, vino a revolucionar esto y se puso al alcance de las clases sociales. Pero- y con eso explotó y parece que los gobiernos lo que tenían que hacer era infraestructura para el movimiento de automóviles individuales, de la familia en su automóvil, ¿no? Como un ejemplo de desarrollo humano, ¿no? De Sí. crecimiento, cuando era totalmente a la Como de inversa, ¿no? estatus, ¿no? Como de También. estatus también, ¿no? Ahora, también Sí. tiene que ver, y este es un tema importante porque uno de los orígenes de la industria automotriz viene de Estados Unidos, Sí. también debe de estar muy relacionado, y esto quisiera preguntárselo a los expertos, viene muy relacionado con la planeación de las ciudades. Hay ciudades que están planeadas para vivirse con un vehículo como ingrediente necesario, como un requerimiento básico para poder vivir ahí, pero México no estaba planeada así. México no se pensó así. El problema fue que le encimaron a México sobre su planeación, le encimaron la industria automotriz y le metieron los coches. Y por eso hoy aquí en México tenemos las vialidades como las tenemos. Con un peso encimadas y metidas en los barrios y de una forma bastante, ¿cómo decirlo? No sé si abrupta o intrusiva. Sí, ¿no? y a eso añade que es una ciudad hiperpoblada o Además, superpoblada, sí. que además, como el predio, como la tierra se volvió muy cara en la zona céntrica, la gente tuvo que vender sus lugares, abandonarlos e irse a la periferia, y eso lo ha hecho una ciudad de ciudades, Sí. una megalópolis, y eso hace compleja la comunicación hacia el interior de la ciudad, donde están concentrados los centros de trabajo, los centros de distribución y producción, pero es desde mi punto de vista, es un factor económico dinámico, imparable, no se puede parar, y obedece a un desorden estructural. ¿Qué quiere decir con desorden estructural? La estructura de planeación arrancó en desorden y así se ha mantenido, y no veo que haya posibilidades de moverlo, ¿eh? Pues vamos a seguir abundando y abordando este tema ahora con una voz que se suma aquí a esta charla esta tarde. Nos acompaña vía telefónica el maestro Óscar Ruiz, científico de datos del IMCO, Instituto Mexicano para la Competitividad. Maestro Óscar Ruiz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gusto en saludarte. Hola, muy buenas tardes. Gracias por el espacio y un gusto saludarlos a todos. Gracias, aquí estamos contigo, Edgar Cruz, Araceli Piña y un servidor, William Yarmes. Pues vemos que el tema del transporte pareciera que no tiene fin, va para arriba y no vemos una esperanza de una respuesta o una solución próxima. Es decir, nosotros que habitamos aquí en la Ciudad de México, lo que escuchamos, lo que leemos, lo que vivimos, la información que nos llega, y estos estudios como el que han presentado ustedes ahora, pues no nos ponen en muy buena posición de tener ideas positivas. No sé qué nos puedes decir al respecto, Óscar, a propósito de este índice de movilidad urbana que acaban de presentar. Sí, muchas gracias. Pues lo que
encontramos, digamos, a grandes rasgos haciendo este índice fue que, como decían hace un momento, las ciudades mexicanas, primero todas las ciudades van a seguir atrayendo población. La población mundial se está urbanizando y va en tendencia creciente, entonces va a seguir llegando más gente a las ciudades. Y las ciudades mexicanas específicamente, pues han sido ciudades que no han priorizado, como decían hace un rato, la movilidad de las personas y han decidido darle más importancia al flujo de automóviles. Esto inevitablemente ha llevado a los problemas de congestión que tenemos, ¿no? Donde tenemos ciudades donde es indispensable ya tener automóvil, entonces hay que comprar un automóvil, y eso, si lo hace toda la población, pues va a tener parque vehicular creciente, ¿no? En los últimos 40 años, el parque vehicular creció 8 veces, nada más. Qué bárbaro, sí. Sí, son datos, pues uno los dice así, sin ser sensacionalista ni nada, pero son datos aterradores, ¿no? Porque te dan una idea de cómo está creciendo y cómo se está desarrollando la ciudad. Hay una parte del estudio, Oscar, que me llama la atención, que tiene que ver con la relación directa, proporcionalmente hablando, entre la ubicación y el nivel promedio de ingreso de las personas. Es muy interesante esta parte. ¿Por qué crees tú, o a qué crees que se debe, que tendrías que estar para ser de los que más ganan, por decirlo de alguna manera, evidentemente en la delegación Miguel Hidalgo, o un poquito más hacia el centro, hacia la delegación Coyoacán, en donde tienen un ingreso promedio de 22,000 pesos, pero ¿por qué no ha habido, o a qué le atribuyes tú, que no haya habido una redistribución de estas actividades? ¿Por qué nos seguimos concentrando ahí? Y las distancias o la divergencia es tan grande en términos de igualdad y de promedio de ingresos. Mira, creo que el tema de la centralización es un tema normal. Lo que hacen las ciudades cuando tienen más población sí. es tratar de ofrecer empleos, ofrecer servicios de maneras más compactas. Esto a lo que te ayuda es a no gastar mucho dinero en proveer servicios en las lejanías. Las ciudades, como estaban diseñadas antes y como siguen haciéndolo ahora muchas ciudades, es mandar a la gente a vivir a las afueras y después proveer todos los servicios, haciendo el gasto público necesario para que haya transporte, para que haya vialidades, para que haya agua, gas, todo. Y eso la verdad es que es algo que no es costeable. Entonces, la centralización en sí misma no es el problema. Lo que se quiere con esta nueva orientación de las ciudades es que tú tengas población viviendo cerca de donde lleva a cabo sus actividades. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Pues bueno, se ha vuelto un privilegio la gente que tiene esas facilidades, ¿no? Porque si tú lo que quieres hacer es caminar de tu casa a tu trabajo, pues bueno, lo más probable es que mucha gente quiera hacer lo mismo. Eso eleva la demanda de los terrenos, claro, y de las del viviendas. metro cuadrado, claro. Exacto, y cuando tú tienes pues mucha demanda, cuando los precios suben, entonces tú tienes población desplazada. Y toda esta población desplazada pues tiene que seguir llegando a trabajar a estas zonas centrales, ¿no? Entonces, sin provisión de transporte público adecuado, todas estas personas pues tienen que comprar un automóvil para ir y venir todos los días, ocasionando, entre muchas otras cosas, los problemas de congestión que ya tenemos en ciudades consolidadas como sí. la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara. Ahora, lo que hay que hacer, digamos, no es descentralizar, ¿no? Descentralizar tiene muchas ventajas. Te permite concentrar los servicios, le das más espacio a reservas territoriales, a reservas ecológicas. Lo que tienes que hacer es buscar mecanismos para que la gente pueda vivir en zonas centrales. Entonces ahí es cuando entramos al tema de políticas públicas innovadoras, como lo es los mecanismos que ofrecen vivienda social, vivienda asequible en zonas centrales, ¿no? Creo que eso es uno de los principales ejes que habría que hacer, y tener mucho más inversión en el transporte público, y además dando prioridad a la gente que camina sobre la gente que se mueve en automóvil. ¿No consideras, no te parece que pudiera ser una opción crear diferentes centralizaciones o diferentes zonas centrales, por decirlo de alguna manera? Entiendo la parte del costo, pero al final las empresas lo que quieren es vender más, como quiera que sea. Entonces, si tú tienes mayores clientes y puedes abrir canales de distribución en diferentes lugares, yo me imagino que un poco lo que se hace en algunas partes céntricas de la ciudad, de construir estos centros habitacionales con oficinas, con hoteles y con centros comerciales, por toda proporción guardada, podríamos hacer algo parecido, porque
me queda claro el ejemplo que acabas de poner. Ponemos a la gente en la periferia, la hacemos llegar al centro con la idea es que hubiera buenos mecanismos y buenos sistemas de transporte, pero no los tenemos, y después hay que empezar a construir la infraestructura para que les lleguen todos los servicios. Está probado, está visto, está comprobado y recomprobado que no ha funcionado en un área como el área metropolitana del Valle de México, ¿no? Sí, hay un problema que veo es sobre todo en la parte de actividad económica. Si tú creas diferentes centros donde hay mucha gente que sí puede hacer todas sus actividades ahí, pues bueno, vivimos en una economía globalizada y no solamente entre países, sino entre ciudades. Sí. Entonces, tener diferentes centros, pues van a tener necesidades de interconexión. Entonces, ¿cómo vas a interconectar esos diferentes centros? ¿Lo vas a hacer como con vialidades, como se ha venido haciendo? Por ejemplo, Santa Fe es un ejemplo importante de eso, ¿no? Sí. Se decidió crear un nuevo centro económico, un nuevo polo económico en la Ciudad de México, y ahora hay unos problemas terribles para conectar ese nuevo centro, porque no se hizo la planeación y no se priorizó a los sistemas que son mucho más eficientes en transportar personas, que es el transporte público masivo, y se dio mucha más prioridad al automóvil privado, ¿no? Sí, también porque también obedece a un problema social, de clase social, porque se crearon predios sobrevaluados, que es imposible que una clase trabajadora pueda vivir ahí. Entonces, y cualquier ciudad en desarrollo necesita una clase trabajadora. Entonces, esa clase administrativa trabajadora tendría que venir de otro lugar. No es un diseño completo, ¿no? Y ahí es donde yo soy mucho más Oscar, mucho más catastrófico. De una vez les digo, compañeros, no hay solución. Podría haberla, existe la inteligencia y la estructura para rediseñar en los próximos 20 años la ciudad, esta y otras, si existiera no solo la voluntad, sino el sistema económico. El sistema económico que tenemos hoy, este capitalismo que tenemos hoy, llamémosle como quieran, capitalismo social, como quieran llamarle, este sistema pero privilegia... no neoliberales, si no se enojan. No, por favor. Privilegia al hidrocarburo, a la energía en general, ya sea eléctrica o de hidrocarburos, al automóvil en cualquiera de sus formas, tren, camión, vehículo, moto, lo que quieran, lo privilegia y está así. Y no va a haber un ángulo económico que diga, está bien, yo paro mi producción, 5 años, los autos que hay, y vamos a impulsar pequeños carritos de golf, ¿no? Y vamos a... No, eso no va a ocurrir. Y no me imagino lo que eso significa, no va a y no me imagino, Edgar, Araceli, Oscar, amigos del auditorio, no me imagino lo que significaría reubicar a toda la gente, diciéndoles, imagínate a alguien que se compró su casa en Ciudad Neza, por ejemplo, y que ni siquiera ha terminado de pagarla, porque la pagó con el Infonavit, o en Tecama, que todavía le faltan 10 años, y que luego le digas, pues órale, te vamos a reubicar para que estés más cerca de tu trabajo. Pues eso no va a acabar jamás, ¿no? No, hay un poquito lo que creo que habría que tener claro es si hay incentivos, digamos, para densificar las ciudades. El mercado, es decir, si tú permites más altura en zonas centrales, ¿no? Entonces hay gente que va a estar interesada en vivir en esas zonas centrales. Entonces lo que se busca no es reubicar a las personas que ya están viviendo en zonas urbanizadas, ¿no? Eso, digamos, sí tiene sus complejidades. Lo que hemos visto es que las manchas urbanas siguen creciendo. Entonces, lo que hay que hacer es parar este crecimiento. ¿Y cómo lo haces para parar este crecimiento? Pues detienes el tema de la urbanización. En lugar, por ejemplo, el Infonavit, en lugar de financiar desarrollos en las afueras de las ciudades, pues bueno, empezar a tener mecanismos para que estos financiamientos estén ubicados en zonas ya urbanizadas, ¿no? Que se permitan tener desarrollos de vivienda social más densos, digamos, más altos. Por ejemplo, uno de los mecanismos que proponemos es recuperación de suelo ocioso, generar un mercado de suelo público, donde el suelo público pueda utilizarse y pueda desarrollarse por desarrolladores privados que están interesados en eso, bajo la condición de que tienen que ofrecer un porcentaje mínimo de vivienda social. Entonces, si tú empiezas a darle facilidades a los desarrolladores para que incluyan vivienda social en sus desarrollos, empiezas a modificar la normatividad. Por ejemplo, en Benito Juárez, en la delegación de la Ciudad de México, hay una norma, la zonificación,
pide que un departamento no sea más pequeño de 60 metros cuadrados. Eso te limita como desarrollador al número de unidades que puedes ofrecer en un desarrollo. Si se modifica eso y se permiten unidades de 30 metros cuadrados y puedes ofrecer un buen porcentaje de eso como vivienda social, ahora sí ya empiezas a traer toda la población flotante, ya va a tener un poco más de opciones para vivir en zonas centrales. Ya no va a necesitar un coche. En la Ciudad de México, que tiene una provisión de transporte público adecuada, como lo pusimos en el índice, esa población va a poder funcionar de una manera mucho más productiva y no va a tener que buscar opciones en las afueras. Es decir, sí vemos que hay varias opciones que se pueden implementar y que sí dependen un poco de voluntad política, ¿no? O sea, yo entiendo lo que dicen, que es difícil que se alinee la voluntad política con los incentivos del mercado, pero en este caso nosotros creemos que sí es posible, ¿no? Sí, bueno, de alguna manera ya se hizo en la época funcionalista. Tlatelolco es un ejemplo de ello. Alemania lo hizo también. Moscú, pues es un claro ejemplo. Y esas ciudades también, esas pequeñas ciudades, esos pequeños cotos, digamos, donde están los edificios de viviendas muy pequeñas que traen a una clase popular, también se vuelven verdaderos problemas dentro de la propia zona, ¿no? El Bauhaus fue algo de eso, ¿no? Y se empezó a principios del siglo XX y no ha dado resultado. Es muy complejo hiperpoblar una ciudad. Yo pienso, desde mi óptica, y claro, ustedes son los que tienen los datos y los urbanistas, que no, el objetivo tiene que ser forzosamente descentralizar. La Ciudad de México, en este caso, es una ciudad que está en un lugar inadecuado. De entrada, rodeada de montañas, sí, que no va a correr el aire y va a ser contaminada de cualquier manera. La industria tiene que salir. El aeropuerto tiene que estar más allá de las montañas. Es fundamental. Y tiene que haber un trabajo de despoblar la ciudad. No puede tener este peso poblacional la ciudad. Ya no es posible. El agua, el peso mismo de las construcciones, lo hiperpoblado trae en sí mismo un desorden social. Y más si se mezclan las clases. La sociedad mexicana no estamos preparados para convivir con otra clase social. No, ni nos gusta ni queremos, ¿no? Exacto. Se agrupan por clases sociales. Ahí está el fenómeno que ocurrió hace en los años 60 de Tlatelolco frente a un barrio popular como era la Colonia Guerrero, y trajo muchos problemas, una cultura dividida, absolutamente dividida entre un estilo de vida del departamento al estilo del barrio, ¿no? Y enfrente Tepito, ¿no? Es decir, es muy complejo. Yo no me inclinaría, Oscar, por esta tendencia de hiperpoblar la ciudad nuevamente. Hay un artículo muy bueno de Salvador Medina. Él lo que dice es que no ha habido una política que apunte hacia los mismos resultados en la Ciudad de México. Es decir, por un lado sí se busca extender la ciudad, por otro lado se busca densificar, y han sido políticas que son contradictorias. Nosotros lo que creemos es que debe de haber una política que vaya en la misma dirección, que es sí densificar mucho más la ciudad. Ahora hay ciudades que son mucho, mucho más densas que la Ciudad de México. Es decir, la Ciudad de México ofrece mucho espacio para densificar y no tiene que ser nada caótico, simplemente es ocupar espacios que existen. Por ejemplo, actualmente de todas las construcciones que existen, sobre todo en el corredor Insurgentes Reforma, 42% de la superficie construida está destinada a cajones de estacionamiento. Entonces parece que tenemos una ciudad muy muy densa, muy poblada, pero en realidad estamos dando mucho espacio a los cajones de estacionamiento cuando estos no son necesarios, ¿no? Entonces, tenemos que alinear las políticas, densificar y empezar a realmente llevar a cabo las acciones que apunten siempre hacia el mismo lugar. Ahora, con el tema de las ciudades sociales, digo, es un tema complicado. Si se descentraliza, de todos modos, esa descentralización necesariamente va a llevar al tema de que las redes sociales convivan, ¿no? Era como el caso de Santa Fe. En Santa Fe vive gente con un nivel socioeconómico alto, pero para prestar todos los servicios que requiere Santa Fe,
Entonces requieres obreros, requieres trabajadores, requieres todo tipo de población, de todo tipo de orígenes sociales, y eso es natural a la convivencia humana, ¿no? No puedes tú separar a una clase de otra, eso no es funcional y no va a poder pasar. Lo que tienes que hacer es que estas clases sociales se acostumbren a convivir, que todas tengan el mismo nivel de accesibilidad a los mismos espacios. ¿Por qué el Bosque de Chapultepec, por qué Reforma no es igual de accesible para la gente que vive en zonas centrales a la gente que vive en Iztapalapa, que vive en Ecatepec? El sistema de transporte limita eso, limita el acceso. Y como limita el acceso a estas zonas donde la gente convive, entonces parece que la población va a segregarse, pero en realidad es que por política estás tú generando una segregación al generar espacios que no son accesibles para todas las poblaciones, ¿no? Pero ¿no te parece, Oscar, que realmente el problema también consiste en que no hay una planeación? Y te hablo de distintos rubros, por ejemplo, el hecho de que el transporte no se abran las vialidades para precisamente conectar esos lugares al mismo tiempo que se está creando, como tú dices, aprovechar esos lugares donde pueden crearse casas habitación para gente que pueda tener la posibilidad de trabajar cerca de su trabajo. Entonces, yo creo que es planeación finalmente de autoridades, de constructoras, porque finalmente, por ejemplo, quiero sacar a relucir un ejemplo en Querétaro. Yo tenía una casa en Querétaro y fue de los primeros fraccionamientos que se estuvieron haciendo. Últimamente, cuando fui a venderla, me doy cuenta de la cantidad de fraccionamientos que están ya en los alrededores de la ciudad. Y cuando yo les pregunté, ¿hay transporte público para esas zonas? No, únicamente hay acceso por vehículos. Entonces, ¿cómo puedes crear esos fraccionamientos ya únicamente para gente que tenga carro? ¿Y qué pasa con esas personas que muchas veces son de Infonavit o del ISSSTE, que pueden tener un crédito para tener esas casas, pero si no tienen carro, el sufrimiento es para cómo me voy a transportar a mi trabajo desde ese lugar? Y eso es una muestra de que las ciudades mexicanas, aunque estemos en 2019 ya, siguen siendo ciudades que priorizan al automóvil, ¿no? Querétaro es un gran ejemplo. Querétaro empezó a extender su territorio porque se pensaba que con el crecimiento económico sostenido tendría que venir de la mano del aumento del parque vehicular. Es decir, si crecemos económicamente, entonces toda la gente tiene que tener automóvil, y eso no es sostenible en el tiempo. El espacio es limitado, siempre se van a necesitar más espacios, siempre vas a tener a la congestión. Entonces tenemos que buscar maneras más eficientes de movernos. Nosotros, una de las propuestas que tenemos y uno de los hallazgos importantes de este índice de movilidad fue el tema de la regulación. ¿Qué tanto influye la regulación y el marco normativo alrededor de la movilidad en la movilidad efectiva de las ciudades? Pues encontramos que afecta muchísimo, ¿no? Por ejemplo, pocas entidades tienen una ley de movilidad que especifique los derechos de los peatones, de los ciclistas, el transporte público. Oscar, te estamos perdiendo. No sé si estás en el altavoz o tienes tu teléfono cerca. A ver, ¿ahí me escuchas mejor? A ver, creo que sí. Perdón, es que se te cortó este último pedacito. Adelante. Sí, el tema de la regulación. Lo que vemos es que pocas entidades tienen, por ejemplo, leyes de movilidad. Esas leyes de movilidad lo que hacen es decir, en la ciudad se van a mover peatones, ciclistas, transporte público, transporte de carga y automóviles. Y lo que teníamos en las ciudades anteriormente eran leyes de tránsito que claramente daban una prioridad a las vialidades, ¿no? A la movilidad privada en transporte privado. Entonces, lo que se necesita es, desde la regulación, empezar a decir, hay todos estos modos de transporte, va a tener prioridad, que son los peatones, después los ciclistas, después el transporte público y después el automóvil particular. También, dentro de esta misma regulación, se establecen políticas que no siempre son populares, ¿no? Por ejemplo, el uso de parquímetros para ordenar la vía pública, para más disponibilidad de este tipo. No, se nos está yendo la llamada con Oscar Ruiz. Vamos a ver si la retoma tantito Guillermo Vázquez, pero
pues siempre es muy interesante hablar de este tipo de planeaciones, ¿no? O de de planeación, y hablar de programas y hablar de políticas. A la gente le gusta decir políticas públicas. Sí. Las políticas intrínsecamente son públicas, ¿no? Por eso son políticas, son para todos. Pero es está una bien, idea, son es los una vicios idea de la harvariana, política. sí, que empezaron, fueron muchachos para allá a estudiar becados y entonces aprendieron estos términos en inglés y luego los tradujeron. Tienes razón, que no siempre tiene la misma traducción porque el español es muy rico y se quedaron así como algo muy sofisticado. Claro. Oscar, ya creo que ya te tenemos de regreso. Estábamos comentando aquí la idea de que siempre se tienen ideas de planeación que son muy interesantes y políticas o propuestas de políticas que debieran aplicarse inmediatamente y tratar de resolver los problemas, pero yo desde que tengo uso de razón y hasta ahora veo que se siguen construyendo como que cada elemento que integra el tema del transporte, entendiéndose como las autoridades, los ciudadanos, los responsables del transporte público, del transporte concesionado, es decir, todos los que estamos involucrados, los peatones, los ciclistas, los motociclistas, etcétera, todos, hasta los que no pueden caminar, o sea, incluso las personas con discapacidad que también tienen una necesidad de movilidad y que no tienen espacios suficientes, ni los recursos suficientes porque no se les han otorgado. Yo veo que no hemos avanzado en nada. Es decir, se ha ponderado el desarrollo de la industria automotriz, pero yo pensaría que deberíamos tener, perdón por la comparación, pero que todas nuestras avenidas y todas nuestras calles y todos nuestros caminos debieran ser como las carreteras alemanas, ¿no? O como las carreteras en Europa o como en Arabia Saudita, ¿no? Que tienen unos lugares de país sí dignos de donde conducirse. No hay transporte público, todo es donde privado. además, sí, curiosamente, México es uno de los países, es el país del grupo de los 20 que más gasta en transporte. Y yo creo que del grupo de los 20 tenemos uno de los peores sistemas de transporte y políticas. ¿Qué piensas al respecto, Oscar? Sí, un poquito para finalizar el tema de la regulación. Esta regulación tiene que ir acompañada de inversión en transporte público y en modos de transporte sustentable. Y una de las cosas que encontramos en el índice de movilidad es que el promedio de gasto en movilidad sustentable en transporte público, específicamente, era de 2% de todos los fondos federales destinados a movilidad en todas las ciudades. Es decir, tenemos un país donde 50 millones de mexicanos se mueven en transporte público y el presupuesto que se destina para movilidad de transporte público es 2% del total del presupuesto, mientras que el transporte privado debe estar cerca del 30%, más pavimentación debe estar cerca del 30%, ¿no? Entonces, pues definitivamente vemos que no hay una correspondencia entre la regulación y entre la inversión. Y para tener resultados, lo que se necesita es inversión en transporte público. Es un desorden estructural, ¿no? Sí, es un desorden estructural que se corrobora todos los años con el poco gasto que se hace en temas de transporte público y la prioridad que se le da al automóvil. Aparte, fíjate, un razonamiento muy simple. Ya viste la tendencia automotriz es hacer autos grandes. Cada vez hay más camionetas. Otra vez, sí. Autos grandes, pesados, altos y no autos chicos. Si tú ves un auto de los años 80, por ejemplo una Caribe, un Renault 5, se ven diminutos junto a un carro chico de hoy, ¿no? Sí. La tendencia es hacer autos grandes cuando debería ser a la inversa. Pero claro, si tú tienes una pastelería, ¿qué quieres vender? ¿Un pastel grande o un pastel chiquito? Pues muchos grandes, ¿no? Muchos grandes. Entonces, no, hay una incoherencia. En general hay una incoherencia y desafortunadamente, Oscar, no veo la salida próxima. Existen todos los estudios, existe gente capacitada para desarrollar un verdadero plan, pero cómo afectaría los intereses económicos de la dinámica económica del hidrocarburo y el automóvil es imposible. Sí, no, definitivamente se ha mostrado que la dependencia de la gasolina ha sido cada vez más importante, ¿no? Las ciudades que se vieron afectadas por el desabasto, pues no tuvieron la infraestructura para responder a estas necesidades de la gente sin automóvil, y pues fue uno de los grandes hallazgos que dejó esta situación, ¿no? La falta de preparación de las ciudades para este tipo de cosas y
la falta de infraestructura en transporte público y otra cosa bien importante, que es el diseño de las ciudades, ¿no? Qué tan dependientes se han hecho del automóvil privado y de los hidrocarburos, como dije. Fíjate, en otras ciudades promueven muchísimo la motocicleta, ¿no? Que es un medio rápido, relativamente cómodo, eficiente, que no ocupa mucho espacio, que da más kilómetros por litro. Una motocicleta te está dando en promedio 30 kilómetros por litro de gasolina, y un automóvil en promedio 10 hasta 16 más o menos, o si es una camioneta 5 kilómetros por litro. Y no lo han promovido. No te encuentras en la vialidad un carril confinado para motocicletas, no te encuentras ningún incentivo para moverte en motocicleta, cuando debería ser o podría ser una solución para un porcentaje de la población, hombres o mujeres de mediana edad. No existen cursos de capacitación para manejar motocicleta, educar a los automovilistas y a los peatones y a los motociclistas, en fin, lanzar ese programa aliviaría muchísimo. Hoy puedes revisar las calles de la Ciudad de México y el parque vehicular de motocicletas ha crecido exponencialmente, y eso te está hablando de que la sociedad reacciona, Sí. y la política reacciona lentamente, muy lentamente. La sociedad necesita opciones para moverse. Lo que vemos, por ejemplo, en la Ciudad de México es no solo el tema de las motocicletas, también vemos una afluencia de monopatines, bicicletas sin anclaje, ecobici, una gran cantidad de iniciativas innovadoras dirigidas hacia proveer mayor transporte. Y lo que creemos es que las ciudades pues deben de permitir y deben de alentar esta innovación, ¿no? Entonces, ahora, sí, Oscar, perdón, entiendo esta parte y a ver si no lo saco aquí del esquema, pero sí. ¿y qué pasa con todo lo demás? O sea, ponderar la urbanización del mundo me parece que nos está haciendo voltear al lado equivocado, porque una ciudad como la Ciudad de México, perdón que lo diga de esta manera, pero es la verdad, no produce nada. Somos una ciudad que se dedica a los servicios. O sea, la gente trabaja en las oficinas de los grandes corporativos en donde no se produce absolutamente nada. Sin embargo, necesitamos de todo. O sea, somos un centro de consumo enorme, 27 millones, si no es que 30 ya, en el área conurbada del Valle de México, por un lado. Y luego, ¿a quién le estamos dejando la responsabilidad de la producción de los satisfactores? Es decir, México se ha caracterizado por haber olvidado al campo, por un lado. Y luego, ¿a qué nos vamos a dedicar? ¿A importar? Es decir, a lo mejor vas a decir, no, bueno, pues no seas exagerado, la producción del mundo nos da para alimentar a todos. Pues no estoy tan seguro, somos 7.300 millones de habitantes y no creo que un solo productor o dos productores alcancen o se den abasto para lo demás. Creo que todo lo bonito y toda la riqueza y toda pues la ventaja que podría tener expandir las actividades también a la parte del campo. No estoy diciendo que todos nos volvamos campesinos, pero podríamos desarrollar una serie de actividades importantes. Pero nadie habla de eso, Oscar. No es una opción. El presidente ha intentado, y no sé cómo vaya, el tema de la descentralización de las secretarías. Ya no he escuchado que diga nada. Probablemente estoy atrasado en la información. No, sí está caminando. Pero sí está caminando, sigue avanzando. Sí. No sé si eso te encienda algún foco, Oscar, a ustedes en el IMCO. O sea, la tendencia que nosotros vemos es una tendencia hacia la urbanización. Todas las ciudades alrededor del mundo tienen una tendencia creciente a crecer en población. Es decir, pues la población me parece que en 2017 justo se pasó el umbral donde más de la mitad de la población mundial habitaba en zonas urbanas, y es una tendencia creciente que no se puede detener. ¿Por qué no se puede detener? Pues bueno, porque la gente tiene muchos incentivos para vivir en ciudades. Es donde tienes los comportamientos que podrían definir de manera más clara el éxito, donde hay más oportunidades. El conocimiento, ¿no? El conocimiento, Exacto, como dice Edward Gleiser en su libro El triunfo de las ciudades, ¿no? Exactamente. Justo ese libro te dice, bueno, si toda la población puede caber en un territorio, pues el territorio es mucho más amplio del que pensamos. Es decir, el territorio es tan grande en nuestro planeta que toda la población, los 7,000 que somos, cabríamos en el territorio de Texas, cada quien con su vivienda portátil, ¿no? Digamos, estas camionetas vivienda.
El territorio es muy grande, sin embargo, pues las poblaciones decidimos juntarnos en pequeños clústeres que les llamamos ciudades. Entonces, es una tendencia que creemos que es imposible revertir. Ahora, tenemos que luchar contra eso, que es una parte que parece natural al ser humano, o tenemos que diseñar nuestras dinámicas y diseñar nuestras ciudades para que esta sea una manera mucho más amigable de organizarnos, ¿no? Lo que dices del campo, o sea, creo que definitivamente sí se necesita aprovechar los terrenos de mejor manera, se necesita tener logísticas de distribución mucho más eficientes, ¿no? Por ejemplo, uno de los temas del desabasto fue que se empezó a temer porque se pudieran llegar los alimentos y más cosas a las ciudades, porque el modo de transporte es camiones que dependen de diésel, ¿no? Mientras que en otros lugares, pues bueno, tienen una infraestructura ferroviaria donde eso es lo que alimenta el abastecimiento de las ciudades. Entonces, creo que sí hay un reto, no en la parte de descentralizar a la población, creo que eso no va a pasar. Hay un reto que se puede atender en cómo hacer que la logística de abastecimiento de las ciudades sea mucho más eficiente, ¿no? Y definitivamente es algo en el que tendríamos que pensar, ¿no? Si vale la pena mejorar nuestra infraestructura para trenes, ¿no? Para evitar así depender de la gasolina, ¿no? Entonces, creo que más que decir vamos a cambiar toda la configuración de toda la población mundial para descentralizar a la población, creo que eso es bastante más complicado que buscar mejores maneras de distribuir las necesidades de las poblaciones. Aunque la propuesta del presidente López Obrador es descentralizar un poco para distribuir esta actividad económica y el consumo y llevar más oportunidades a otras regiones, al menos así lo he entendido yo, y el trazo que hizo de estas 3 regiones, la frontera, la parte del Bajío, la parte, más creo que son 4 o 5 regiones, la frontera, el Golfo de México, el Océano Pacífico, la frontera sur y este canal que quiere hacer, o pues sí, esta vía de comunicación y de comercio que quiere hacer en la parte más delgada de la República Mexicana, creo que son una señal que me gustaría saber cuál es la lectura que hacen ustedes, porque habla justamente de eso, ¿no? Redistribuir Sí. la actividad para medio balancear la situación. O sea, creemos que las ciudades pueden hacerse cada vez más competitivas. ¿Qué quiere decir que una ciudad se vuelva más competitiva? Pues bueno, que atraiga y retenga cada vez más talento, pero que lo atraiga y lo retenga de maneras naturales, que haya incentivos naturales para que la población vaya a esas ciudades, ¿no? Por ejemplo, el caso de Mérida, que ha sido una ciudad que se ha vuelto muy habitable, tiene un buen manejo de temas de emisiones, tienen buenas oportunidades de actividad económica, de empleo, ¿no? Entonces, esa ciudad en sí misma se está volviendo atractiva porque están haciendo las cosas bien y se está volviendo más competitiva, ¿no? Y esa es la manera que nosotros en el IMCO creemos que es como deben de incentivar a la población a la migrar, ¿no? Creemos que forzar a las poblaciones a irse a lugares donde no están preparados y que no han hecho las cosas suficientes para atraer naturalmente a la población no es el camino, ¿no? Si se quiere tener talento que llegue a las ciudades y que tengan que haya más consumo y que haya más actividad económica, pues tienen que llevar a cabo las acciones correctas para que esto pase de manera natural. Maestro Óscar Ruiz, científico de datos del IMCO, ¿dónde se puede revisar este estudio que acaban de publicar, si mal no recuerdo, el 29 de enero, ¿no? Está calentito. Está muy calientito, lo pueden encontrar en la página del IMCO, que es imco.org.mx. Bien. Y buscan ahí índice de movilidad urbana, y ahí pueden descargar el reporte, la base de datos, la presentación, todo el análisis que hicimos alrededor de esto. Perfecto. Óscar, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu generosidad, por compartir tu conocimiento con nuestros amigos del auditorio. Como siempre te pedimos mantener la línea de comunicación, nuestras agendas ahí coordinadas para poder seguir platicando de este y otros temas. Que tengas buena tarde, Óscar.
Encantado de seguir platicando con ustedes. Muchas gracias por el espacio otra vez. Gracias, hasta luego. El maestro Oscar Ruiz, científico de datos del Instituto Mexicano para la Competitividad, del IMCO, imco.org.mx. Ahí encuentra usted el estudio. Está muy interesante, revíselo. Está en las ciudades grandes del país y analiza en gran medida también desde la perspectiva internacional el estado que guarda nuestro país. El gobierno tiene que acercarse a esos estudios, ¿no? Mira que leer un poquito más, tener sensibilidad. Sí, sí. Lo saben, lo conocen, ¿no? Sí. Y a veces no los leen, o los descalifican también. Sí, eso, claro, no les hacen caso porque no los hizo nadie cercano a ellos. A mí me deja muy mal sabor de boca un programa como este. Pues me deja mal sabor de boca, Araceli, Edgar, amigos del auditorio, porque vamos a salir de aquí, y yo como radio escucha, por ejemplo, Ana Eugenia Roel, que nos está escuchando, Flor Gómez, que ya se manifestaron y que nos mandan mensajitos a través del Facebook. Qué bueno que nos llamen, Willy, porque de pronto tengo la sensación de que no hay nadie de que estamos platicando nosotros tres nada más. Mira, ni los operadores nos hacen caso, imagínate. Teléfono. Sí, claro. ¿Les vamos a hacer exámenes? Les vamos a preguntar un resumen del programa. Claro, nos pueden llamar, por favor hágalo, acompáñenos, apóyenos, 50 95 11 10. Aquí estamos, las compañeras telefonistas están trabajando, de verdad que estamos en vivo para usted con toda la programación de Radio Red, que no hay otra igual en el cuadrante, 50 95 11 10. Estamos en facebook.com/ los productores Grupo Radio Centro. ¿Por qué me voy descorazonado? ¿Por qué me voy con un mal sabor de boca? ¿Por qué, Willy? Porque vamos a salir de aquí y nos vamos a enfrentar al tráfico, Edgar, porque vamos a encontrar las calles llenas de baches, porque no va a haber buena iluminación, porque va a haber basura, porque va a haber un ciclista que se te atraviesa, no por grosero, porque no puedes circular por otro lado, un motociclista que pasa en medio de ti, que le pega a tu espejo, o un motociclista que se cae, que tiene un accidente y que se juega la vida, porque la ciudad no está pensada y porque también culturalmente tampoco estamos acostumbrados a convivir. Y me voy con muy mal sabor de boca porque las personas que nos están escuchando, ¿con qué se quedan? Con que esto va a seguir siendo un desastre, vamos a tener que utilizar 3 horas en promedio para llegar al trabajo o a la casa, hay que buscar la escuela más cercana forzosamente, aunque tú quieras estudiar en otra por ideología o por lo que quieras, porque no te da para disfrutar y para recorrer la ciudad como a ti te gustaría, porque también te dicen eso, ¿no? Esta es la ciudad de la mayor propuesta cultural del mundo. Sí, pero no podemos hacerlo. Yo tengo amigos que con los pocos que me codeo de por aquí, que no son de Las Lomas, son un poquito más allá, y que me dicen de Santa Fe, Lomas. No, de Vistahermosa. Pero de verdad que, por ejemplo, les gusta el tema de la música clásica. Y cuando los quiero invitar a que vayan a la Orquesta Filarmónica de la UNAM, ¿sabes la cara que me hacen? Dicen, estás loco, aunque sea domingo a mediodía, no voy ni de broma. Fíjate, yo ahorita, saliendo de aquí, voy a ir hasta Revolución, casi para llegar con la universidad. Ajá. Y de ahí, a las 8 de la noche voy al Instituto Mexicano de la Radio, que está en Coyoacán. Ajá. Y de ahí salgo a las 9 de la noche para viajar hasta Satélite. A tu casa. Todo eso lo hago en motocicleta. Espero que lleves lunch porque... Sí, no, bueno, voy a pasar antes. Bueno. Citar algo que voy a pasar antes a la Flor de Valencia a comer una torta de pierna. Ah, qué rico. Pero todo eso lo hago en un trayecto, me va a llevar casi 2 horas y media, 3 en motocicleta. En un automóvil me llevaría casi 6 horas. No podrías hacerlo. Sí, no podrías. Tendrías que elegir uno de los 3 destinos que tienes. Correcto. Probablemente 2 y llegarías ya muy noche. Así es. O dejar tu carro en algún lugar, por ejemplo en Madrid, ya ven que tienen eso, ¿no? De llegar, dejas tu auto, te metes al metro, regresas de todo tu recorrido y regresas por tu auto. En Nueva York también, nada más que hasta donde me quedé, la hora de estacionamiento en Nueva York, en los alrededores, está sobre $10 la hora. La hora, es una locura. O sea, estamos hablando que si te mueves 8 horas, son 80 Pero también dólares, son 1,600 yo quiero pesos. pensarlo que es una cuestión para que no lleves el auto. También, porque no hay lugar. Para que porque no hay lugar. Lo pienses, ¿no? Ahí sí es un tema de espacio, porque no tiene lugar. Y aquí... Yo entiendo que la gente diga, nos decía Oscar, el 42% del territorio está ocupado por espacios de estacionamiento. Sí, lo entiendo perfectamente bien, pero no tienes otra forma de llegar. Y fíjense cómo chocan las ideologías, porque entonces hacen un programa de construcción en colonias como la del Valle, te dicen, sí, ok, vamos a construir nuevos desarrollos, pero vamos a limitar los lugares de estacionamiento a 1 por departamento. No, espérame, no estamos avanzando parejos en eso. Vas a tener que construir para abajo o para arriba, o a ver cómo le haces, pero tienes que satisfacer la necesidad de espacio de los automóviles, porque para que
ocurra lo que dijo Oscar, de que todos nos vayamos a vivir a la Colonia del Valle alrededor de nuestra oficina, No. Con un departamento de 70 De metros 70. cuadrados No, en no. 6 Y millones de además el pesos. costo, De ¿no? ninguna manera. Para que 6 millones de pesos, imagínate Así quién es. lo va a pagar. Exacto. Ahí la clase social marca porque Absoluto, marca. absoluto, y Sí. el ingreso promedio y todas las actividades y todo ese tipo de cosas. Es un problema, es confuso y creo que, pues bueno, hay problemas. Pero lo que me pone contento es que hay muchas descargas y escuchas de nuestro programa. En México más de 400 descargas hemos tenido. En Estados Unidos nos están descargando casi con 200 descargas. En Japón, fíjate, ¡Hombre! los japoneses nos escuchan, algo deben de estar aprendiendo el programa. Y tenemos descargas, ahí nomás para que vean lo internacionales que somos, ¿eh? Tenemos descargas de Francia, oh la la, Órala. de España, la hostia, hijo, ¿no? De Reino Unido, ¿no? ¿Cómo decimos? Splendid, ¿no? Y de Brasil. ¿No? Hombre. Más que bello. Para que vean que aquí hablamos de todo. Como dice mi querido Ramón Pieza, yo hablo 20 idiomas perfectamente bien en español. ¿no? Por ejemplo, hablo francés de esta maravilla. Que nos sigan en YouTube. También En YouTube, están bueno, las ahí van las aplicaciones de redes, YouTube. ahí van las redes. Nos quedan 2 minutitos, déjeme darle la lista de los espacios donde usted puede descargar nuestros podcasts, nuestros programas anteriores y escucharnos siempre en vivo en redam.mx. Estamos en iVoox. Ahí están alojados todos los programas desde la primera temporada. iVoox se escribe con doble O y con X. Estamos en iTunes. Si usted tiene iPhone o iPad o en su PC tiene el reproductor de iTunes en su computadora, ahí también nos puede escuchar. Ponga en su buscador Los Productores y listo. Estamos en Spotify, que está de moda, ¿no? Spotify es la nueva base de datos para tener acceso a los audios que uno quiera, en música, en cuestiones habladas, en todo. Tiene todo, es una maravilla. Sí, señor. Está TuneIn también. TuneIn. Estamos en Twitter. Ahí se puede compartir a través de @productoresred. Estamos en Facebook Live. Ahora nos están viendo nuestros amigos del auditorio. Y estamos en YouTube. Por favor, píquele ahí a YouTube, dele clic a YouTube, acceda a YouTube y déjanos un comentario, o cuando menos véanos y marque ahí que nos vio, porque para nosotros es importante saber que está usted del otro lado. Araceli, ¿quieres leer alguna llamadita, por ejemplo? Claro que sí, vamos a ver a Alejandro Camacho. ¿El actor? Nos dice, espero que sí, ¿no? Sí. Él es mecánico. Ah, bueno. Dice, saludos para todos. Bueno, qué bueno que están en línea para escucharlos. Gracias, Alejandro, por Gracias, escucharnos. Alejandro, y qué bueno que está con nosotros. Si había alguien. Sí, pero no, mira, Lorena Gómez Se dice, han yo estoy de manifestado. acuerdo. Lorena Gómez a través del Facebook dice, ya somos muchos, y estoy de acuerdo, y la ciudadanía ya no soporta tantas personas, tantos coches, tantos locos. Pues sí, porque estamos hacinados, a pesar de que sí, el territorio es muy amplio, pero si concentramos las Claro. actividades en Polanco y en la del Valle y en Santa Fe, ¿no? Y en esos lugares, pues, en la Condesa, ¿cómo quieres que la ciudad sea disfrutable y eficiente? Sí, necesitas ¿no? espacio vital, Claro. forzosamente. Flor Gómez dice, creo que las empresas deberían optar por ofrecer a sus empleados home office en la medida de sus posibilidades. Claro. No es mala idea, Esa es una no es buena mala opción. idea, siempre y cuando el trabajo lo permita. Le gusta el programa, dice que le gusta mucho. Y luego dice Ana Eugenia Roel, buenas tardes, paso lista de presente, como de costumbre, excelente tema. Gracias a los tres, muchas personas hacen de 2 a 3 horas a su trabajo, lo sé porque tengo compañeros que eso les toma desplazarse, eso no es calidad de vida y eso deriva en conductas negativas, frustración, violencia, carácter irascible, agitación, salud deteriorada, cero convivencia con los hijos, la pareja, los padres, los amigos. Urgen líneas del metro para la ciudad y líneas de tren rápido suburbano. Necesitamos especialistas en el tema para desarrollar estos proyectos. Bajaría la contaminación, tendríamos mejores perspectivas de vida, y con la inseguridad existente, ¿cómo no preferir el vehículo al transporte público? Veamos lo que sucede en las combis, microbuses, en el metro. Sí, están interrelacionados. Ayer hablábamos de los feminicidios, expuestos todos ante la delincuencia. No es que se anula la inseguridad ante los delincuentes transitando en automóvil, pero en el transporte público se escucha con mayor frecuencia cómo son vejados. Y ahora, con lo último del intento de secuestro alrededor de ciertas estaciones del metro, pues sí, Ana Eugenia tiene mucha razón. Claro. De Nueva Orleans, chicos. Oh, yeah. Lorena Gómez, y yo estoy de acuerdo, ya somos muchos y la ciudadanía ya no soporta tantas personas, tantos coches, tantos locos. Ya viene el Festival de Nueva Orleans, ¿eh? Como dice la 26. canción, tantos Lorena, mundos, prepárate, vamos tanto para allá. espacio, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Y coincidir, Así ¿verdad? dice la canción. Así es. Mardi Gras.
A ver si Mardi nos, Gras. Ay, a qué ver si bonito. cuando esté, a ver si nos llaman. Que nos llame reportan Lorena, algo, que nos diga algo. reporte Que nos de allá. platique Sí, cómo estaría está, cómo se padrísimo. pone por allá. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí una emisión más de Los Productores. Ya son 4:02. Le robamos unos minutitos a mi querido Ramón Pieza, pero yo sé que no tiene ningún problema. A continuación, quédese con Entornos. Gracias a Guillermo Vázquez y Marisol Ruiz, que estuvieron en la producción. Alejandro Ambrosio y Daniel Morales estuvieron en los controles. Gracias a Samantha García y Pilar Rosales, que estuvieron en los teléfonos. Gracias a usted, que es la parte más importante de este programa. Edgar, querido, Araceli, querida. Gracias, Willy. Gracias, Hasta luego a gracias a todo usted. nuestro público. Muy buenas tardes. No se salga de la red.